Muchas personas pasan su existencia pensando que la riqueza es cuestión de suerte, una puerta que otros deben abrir por ellos o un destino inevitable. Se la pasan mirando hacia el exterior cuando en realidad el verdadero valor está dentro, porque el dinero, al igual que la vida, no responde a la suerte, responde al orden. Yo también lo comprendí tarde, pasé años en busca de oportunidades, sin darme cuenta de que no era el mundo el que necesitaba cambiar, era yo. La riqueza, la abundancia y la estabilidad no son producto del azar, sino de la disciplina. Son el resultado del carácter, del compromiso y de la claridad. Y esa revelación tan sencilla, pero tan dura, me transformó, porque entendí que no se trata de esforzarse más, sino de trabajar con propósito. No es cuestión de acumular más, sino de ser mejor. El dinero no llega a quien lo persigue desesperadamente como un mendigo, sino a quien vive con un propósito claro. El dinero no se interesa por el soñador que habla de abundancia sin respaldarlo con acciones, sino por aquel que cumple lo que promete, aunque no haya nadie observando. Fíjate, el dinero tiene una esencia tranquila, se mueve con orden, valora la coherencia y se aleja del desorden. No le importa cuánto hables de tus metas. Lo que realmente cuenta es cómo aprovechas tu tiempo. Puedes repetir 1000 veces que vas a tener éxito, pero si tus acciones no coinciden con tus palabras, el universo capta el mensaje. Aún no estás preparado. La disciplina, por otro lado, es como una oración que no necesita ser verbalizada. Cada vez que te levantas temprano, que cumples tus compromisos, que decides ahorrar en lugar de gastar, que optas por aprender en vez de distraerte, le estás diciendo a la vida, estoy listo para más. Y entonces sucede algo casi mágico. Ya no eres tú quien persigue el dinero, es el dinero el que comienza a buscarte. Porque la riqueza no es un galardón, es una consecuencia. Y esa consecuencia siempre proviene de un mismo lugar, la excelencia. La excelencia no surge de la nada, se edifica poco a poco, ladrillo por ladrillo, día tras día, a través de la repetición constante de lo que es correcto. No hay secretos, ni fórmulas mágicas, solo hay perseverancia y disciplina. Sin embargo, son pocos los que lo comprenden. Muchos siguen atrapados en la misma trampa mental. Cuando tenga más, entonces cambiaré. Cuando gane más, entonces ahorraré. Cuando me sobre tiempo, entonces estudiaré. Pero ese cuándo nunca llega, porque la abundancia no se presenta solo por esperar a que todo esté perfecto. Surge cuando haces lo mejor con lo que ya posees. Si no sabes manejar 100, nunca podrás manejar 1000. Si no sabes hacer crecer lo pequeño, jamás lograrás multiplicar lo grande, ya que la disciplina es el puente que conecta tus deseos con tus logros. Cada moneda que ahorras, cada gasto que controlas, cada hora que aprovechas, es una declaración silenciosa de responsabilidad. Y el universo, que siempre presta atención a tus acciones más que a tus palabras, te responde con más oportunidades, más claridad y más abundancia. Muchos hombres, sin embargo, pasan su vida luchando contra su propio reflejo, echándole la culpa a la economía, al gobierno, a la suerte, a los demás, y no se dan cuenta de que el verdadero adversario no está afuera, sino en el desorden que llevan dentro. El dinero no se esfuma, simplemente se aleja de aquellos que lo rechazan con sus costumbres y se acerca, de manera inevitable, a quienes lo atraen con su organización. Piensa en tu vida como si fuera una casa. Cada hábito es un ladrillo, cada decisión una base. Si construyes sin un plano, sin medidas, sin cuidado, el techo se vendrá abajo con el primer soplo de viento. Pero si construyes con orden, si aprendes a manejar lo pequeño, cuando llegue lo grande, tendrás la capacidad de sostenerlo.
El dinero busca refugio en quienes saben cómo administrarlo, porque el dinero, como un río, no fluye hacia el caos, sino hacia el cauce que tiene forma, dirección y propósito. Por eso, no te preguntes cuánto necesitas. Pregúntate en qué estás malgastando lo que ya posees. En distracciones, en excusas, en deseos que no se convierten en acción. El dinero no se oculta, simplemente se aleja de los lugares donde la desorganización prevalece. Cuando decides vivir con disciplina, con un propósito claro y con control, tu vida se transforma en un imán. La abundancia habla un solo idioma, el del orden. Un hombre que valora su tiempo, que cumple con su palabra y que controla sus impulsos, envía un mensaje claro al mundo: puedo manejar más. Y el dinero, aunque en silencio, es sabio y responde: entonces te seguiré. Así es como la riqueza se convierte en una compañera de viaje, no en un trofeo distante. No se trata de suerte, se trata de hábitos. No necesitas conexiones, sino coherencia. El dinero no transforma a las personas, solo revela quiénes eran en realidad. Si hoy eres desorganizado con lo poco que tienes, mañana lo serás con lo mucho. Pero si hoy actúas con disciplina en lo mínimo, el universo te confiará lo máximo. Porque la verdadera prosperidad no se mide en números, sino en carácter. Y el carácter se forja en esos momentos en los que nadie te observa. Cuando decides ahorrar en silencio, cuando te pones a estudiar mientras otros se relajan, cuando mantienes tu promesa a pesar de que nadie te reconozca, ese es el momento en que una persona se convierte en su propia base. Y aquí es donde inicia el primer principio de la prosperidad. El dinero sigue al orden, y el orden comienza contigo. Hay una realidad que puede ser difícil de aceptar. El dinero no transforma a las personas, simplemente magnifica lo que ya son. Si eres organizado, potenciará tu organización. Si eres desordenado, intensificará tu desorden. Por eso, antes de anhelar abundancia, necesitas aprender a gestionarla. No se trata de contar con suerte, sino de tener un plan. Porque el dinero no se queda donde hay improvisación, se queda donde hay dirección, donde todo tiene un objetivo. Muchos hombres confunden esfuerzo con enfoque, trabajan más horas. Se agotan, se sacrifican sin parar, pero siguen en el mismo sitio porque no están haciendo lo correcto. Piensan que la disciplina es solo fuerza, pero la verdadera disciplina es sabiduría en acción. No se trata solo de levantarse al amanecer, sino de entender la razón por la que lo haces. No es únicamente guardar dinero, sino de saber para qué lo estás haciendo. No es solo trabajar duro, sino de canalizar tu energía hacia lo que realmente aporta valor. La persona que utiliza su tiempo sin un propósito claro se queda atrapada en un ciclo sin fin. En cambio, quien decide concentrar su energía en aprender, crear y resolver problemas, comienza a acumular riqueza de manera silenciosa. Porque el mercado no recompensa el esfuerzo físico, sino el impacto que generas. Esa es la segunda regla silenciosa de la prosperidad. El dinero no sigue al esfuerzo, sigue al valor. Puedes dedicar años a trabajar, pero si tus acciones no generan un cambio, seguirás sintiendo que te falta. La persona que avanza es aquella que se vuelve esencial, que ofrece más de lo que promete, que resuelve de manera más efectiva de lo que se espera. Y cuando el valor se convierte en un hábito, el dinero no puede pasarte por alto. La disciplina no es una prisión, es una forma de arte. Es el arte de organizar el desorden, de dar estructura al deseo, de convertir la intención en acción continua. La libertad no se trata de hacer lo que te plazca, sino de aprender a controlarte cuando no tienes ganas de hacerlo. Muchos creen que su problema es la falta de dinero, pero en realidad, el dinero no es el inconveniente, es solo un reflejo.
Muestra lo que haces, lo que aceptas y lo que repites. La verdadera esencia está en los hábitos, porque lo que haces cada día es lo que estás entrenando para el resto de tu existencia. Y aquí aparece la tercera ley de la abundancia. No se trata de cuánto ingresas, sino de cuánto logras manejar. Puedes ganar 1000 y perder 100, o ganar 100 y mantener 20. La diferencia no radica en la cantidad, sino en la conciencia. Cada billete que pasa por tus manos es un voto. Puedes optar por la impulsividad o por el futuro. Puedes elegir el placer inmediato o cultivar libertad a largo plazo. Ahorrar no es una obligación moral, es una afirmación de poder. Cada vez que decides reservar una parte, aunque sea mínima, le demuestras a tu mente que puedes esperar por lo que deseas, y eso, psicológicamente, te transforma en una persona fuerte. La abundancia, antes de llegar a tu bolsillo, tiene que pasar por tu mente. La escasez no empieza en el banco, sino en la cabeza. El tipo que se dice a sí mismo, no puedo, no logra nada, no sirve, se está entrenando para el fracaso. En cambio, el que dice, voy a aprender a manejar lo que tengo, ya está en el camino hacia la abundancia. En el fondo, la disciplina financiera no se trata solo de dinero, sino de confianza. Cada vez que cumples con tu promesa de ahorrar, registrar u organizar, te susurras en silencio, puedo confiar en mí. Y ese mensaje lo cambia todo, porque la vida recompensa a quienes se controlan. Y cuando aprendes a manejar tus finanzas, también aprendes a gestionar tus emociones, tu tiempo y tus relaciones. La disciplina con el dinero es un reflejo de la disciplina en la vida. El desorden en las finanzas no se reduce a una simple lista de gastos mal elaborada. Es una mente desorganizada, un corazón inquieto, un individuo sin rumbo. Pero cuando pones en orden tus recursos, también logras armonizar tu ser. Dejas de correr, de sentir miedo, de compararte con los demás. Comienzas a avanzar con un propósito claro, con tranquilidad, con una fuerza silenciosa. Y aquí llega el cuarto principio. El dinero no sigue a quien lo anhela, sino a quien realmente lo merece. No por cuestiones morales, sino por pura lógica. La abundancia requiere manos firmes, una mente despejada y un corazón en calma. Y si no cuentas con esas cualidades, el dinero simplemente se aleja en busca de quien sí las tenga, porque el dinero es como el agua, fluye hacia donde hay un cauce, pero se evapora en medio del caos. Así que antes de pedir más, pregúntate, ¿tus hábitos son un cauce o un desierto? Muchos hombres viven como ríos secos, esperan lluvia sin excavar el cauce, desean abundancia sin una estructura, resultados sin un proceso, fortuna sin disciplina, y por eso, cuando la lluvia finalmente llega, el agua se les escapa. El dinero amplifica todo. Si tienes orden, te trae más orden. Si hay desorden, solo genera más confusión. Por eso, la disciplina tiene que llegar antes que la riqueza. Si la fortuna aparece antes de desarrollar el carácter, se desvanece. Pero cuando el carácter se forma primero, la riqueza se queda y todo comienza desde lo más sencillo. No gastes lo que no posees. Lleva un registro de lo que entra y lo que sale. Siempre aparta una parte para ahorrar. Evita endeudarte por capricho. Son pequeños detalles pero muy poderosos. Cada uno de esos actos es un mensaje al universo que dice, puedo tomar las riendas de mi vida. Y ese control se refleja en todo, en tu trabajo, en tu salud, en tu bienestar. Porque la abundancia no sigue al talento, sigue al equilibrio, no sigue al genio, sigue a la constancia. Mientras muchos persiguen el dinero, el que es disciplinado avanza con firmeza, y el dinero, tarde o temprano, lo alcanza. He observado a muchos hombres arruinar su futuro, no por falta de oportunidades, sino por falta de autocontrol.
El impulso es el enemigo más sigiloso de la abundancia, ya que mientras el sabio edifica, el impulsivo derrocha, y el tiempo, al igual que el dinero, nunca vuelve. La disciplina no se trata únicamente de rechazar gastos, sino de aceptar el propósito. Cada moneda que gastas sin razón te aleja de tu libertad. Cada elección consciente te acerca a ella. Y aquí es donde se manifiesta la quinta ley de la abundancia. El dinero no se rige por deseos, sino por coherencia. Puedes anhelar prosperar con todas tus fuerzas, pero si tus acciones no están alineadas, el dinero no te presta atención. No porque sea injusto, sino porque sigue reglas precisas. Fluye hacia quienes viven con orden, hacia aquellos que demuestran con acciones que pueden mantenerlo. Ten presente esto: el dinero no tiene moral ni espiritualidad, es energía. No distingue entre buenos y malos, sino entre orden y desorden. Por eso hay personas que, a pesar de tener poco, logran prosperar, mientras que otros, aún teniendo mucho, se hunden. La abundancia no se trata de cuánto posees, sino de cuánto puedes conservar y hacer crecer. Piensa en cada moneda como si fuera una semilla. Si la lanzas al terreno del capricho, se marchita. Pero si la plantas en el suelo fértil del orden, florece. Por eso, antes de buscar más ingresos, pregúntate: ¿qué tan fértil es mi terreno? ¿Soy constante en mi siembra? La persona promedio busca atajos, trucos, promesas, esquemas rápidos, caminos que le eviten el esfuerzo de la constancia. Pero esos atajos siempre tienen un costo: la ilusión de haber progresado cuando en realidad no te has movido. La disciplina, por otro lado, no promete rapidez, sino permanencia, y esa permanencia vale más que cualquier ganancia momentánea. Observa a tu alrededor. Verás a muchos que ganan más que tú, pero llevan una vida peor, porque la riqueza no se mide por lo que entra, sino por lo que se queda. Y lo que se queda solo se logra con buenos hábitos. El ahorro es como un ejercicio para la paciencia. La inversión es un acto de visión, control y muestra de madurez. Cada vez que decides guardar un poco, estás creando confianza en ti mismo. Cada vez que optas por invertir, estás construyendo tu futuro. Cada vez que decides dejar de lado un impulso, estás forjando tu carácter. Y ese carácter con el tiempo se convierte en tu mayor tesoro. Aquí es donde surge la sexta ley de la abundancia. No es el dinero lo que te otorga libertad, sino el dominio sobre ti mismo. Porque aquel que no se controla siempre será un esclavo, aunque cuente con millones. Y quien se controla, aunque tenga poco, siempre será libre. No se trata de acumular riquezas, sino de saber dirigirlas. No se trata de tener más, sino de tener un propósito. El dinero sin un propósito se desvanece. El dinero con un propósito se multiplica. Por eso, cuando pienses en tus finanzas, no lo veas solo como un asunto de números. Considera que es un entrenamiento espiritual. Cada cifra es una lección de equilibrio. Cada gasto, una prueba de autocontrol. Cada inversión es un acto de confianza en lo que vendrá. Porque quien no tiene fe en su futuro, gasta como si hoy fuera su último día. En cambio, quien cree en lo que está por venir, construye con calma, sabiendo que el tiempo le devolverá con intereses cada esfuerzo que haga. El dinero no cambia a las personas, simplemente revela quiénes son realmente. Por eso, la riqueza exterior nunca podrá superar la riqueza interior. He visto a personas perder la cabeza al conseguir su primer millón, y a otras que, en silencio, multiplican lo poco que tienen con humildad. La clave no está en la cantidad, sino en la mentalidad que la sostiene. Y esa mentalidad disciplinada, organizada y clara, es el terreno donde crece todo lo demás. La séptima ley de la abundancia dice que la riqueza empieza en la mente,
no en el saldo bancario. Si te ves como alguien escaso, actuarás con temor. Si te consideras merecedor, actuarás con intención. Y la vida, que siempre responde a la energía que emites, te dará más de lo que eres, no de lo que pides. Por eso, antes de lanzarte a buscar riqueza fuera, empieza por cultivar la riqueza dentro de ti. Habla menos de dinero y más de lo que realmente vale, menos de lo que te falta y más de lo que puedes generar, menos de suerte y más de un propósito. Porque la verdadera abundancia no se proclama, se muestra. Y cuando tu vida se convierte en un ejemplo de disciplina, orden y coherencia, el dinero ya no puede pasar desapercibido. Se siente atraído como la luz al amanecer, porque en ti ve su propio reflejo. Entonces ocurre algo maravilloso. Ya no trabajas solo por dinero, lo haces por un propósito. Ya no buscas estabilidad, la irradias. Ya no necesitas correr detrás de nada, porque lo que antes era externo comienza a llegar a ti. La abundancia no viene a rescatarte, viene a confirmar que has aprendido a sostenerte por ti mismo. Hay un momento en el camino en el que todo se aclara, donde dejas de preguntarte cuándo llegará el dinero y comienzas a cuestionarte: ¿estoy viviendo como alguien que realmente lo merece? Porque la auténtica abundancia no se consigue, se vive. Cuando tu vida muestra orden, cuando tus acciones son coherentes, cuando tus decisiones respaldan lo que afirmas, entonces el dinero ya no necesita demostrar nada. Te reconoce. Y eso, querido oyente, es lo que distingue al que prospera del que simplemente sobrevive. Uno espera, el otro actúa. Uno sueña con riqueza, el otro vive con disciplina. El dinero, al igual que todo lo valioso en la vida, no responde a súplicas, responde a la coherencia. No premia a quien dice quiero, premia a quien demuestra puedo. La octava ley de la abundancia es clara. La riqueza es el resultado del carácter, no del deseo. Y ese carácter no se forja en los momentos de éxito, sino en las horas silenciosas, cuando nadie te ve ahorrar, cuando nadie reconoce tu constancia, cuando te mantienes firme mientras otros se rinden. Ahí es donde se forjará tu destino, porque el dinero es un reflejo tardío de tu disciplina. Lo que hoy cosechas lo sembraste hace meses, y lo que siembras hoy florecerá cuando menos lo esperes. No hay resultados instantáneos cuando se trata de forjar el carácter. El verdadero avance es tan sutil que a veces parece que no se nota, pero en algún momento, sin previo aviso, lo percibirás. Te levantarás en tranquilidad, sabrás hacia dónde va tu energía y sentirás algo más valioso que el dinero. El control interno, eso es lo que realmente significa prosperar. He comprendido que la abundancia no se mide en números, sino en paz mental. El individuo que vive en armonía con lo que posee siempre atraerá más, porque la paz es la frecuencia más poderosa del universo. La ansiedad aleja, la tranquilidad atrae, y esa tranquilidad solo se logra con orden. Por eso, el noveno principio de la abundancia es este: la disciplina es la forma más elevada de amor propio. Cuando decides ser disciplinado, no lo haces por obligación ni por temor. Lo haces por respeto hacia ti mismo, porque entiendes que cada acción consciente es una promesa que cumples contigo. Quien se respeta, se cuida, y quien se cuida, prospera. Y ese respeto personal se refleja en todo lo que tocas. Tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, tus palabras, todo comienza a girar en torno a una única idea. Charlie Munger es responsable de sí mismo. Así, la vida, en respuesta, te otorga más confianza, porque la vida, al igual que el dinero, solo brinda abundancia a quienes saben manejarla. Y cuando aprendes a gobernarte, ya no sientes la necesidad de controlar a los demás. No actúas por la búsqueda de aprobación ni por temor.
Tu seguridad no depende de lo que tengas en el banco, sino de tu habilidad para mantenerte firme. Cuando otros se desmoronan, eso es lo que hace a un hombre invencible. El verdadero éxito no radica en tener más, sino en no perderte a ti mismo cuando lo alcanzas. Y ese es el nivel más elevado de riqueza, la coherencia entre lo que eres, lo que haces y lo que ofreces. Observa a tu alrededor. El mundo está repleto de personas persiguiendo el dinero y escaso de aquellos que han aprendido a esperarlo desde el orden. El dinero no es un cazador, es un invitado y solo entra en hogares donde hay espacio, claridad y propósito. Por eso, antes de abrir la puerta a la prosperidad, es fundamental deshacerte del desorden, de esos hábitos que te roban energía, de las excusas que justifican tu mediocridad y de esas voces internas que te dicen «no puedo». Cada pensamiento de escasez es como una piedra en el camino. Cada acto de disciplina se convierte en una luz que te guía, y con el tiempo ese camino se vuelve claro, no porque la vida cambie de la noche a la mañana, sino porque tú has cambiado. Has dejado de perseguir el dinero y de repente el dinero empieza a acercarse a ti. Ese es el verdadero milagro, el que ocurre en tu interior antes de que se refleje en el exterior. Cuando llegas a este nivel, comprendes que la abundancia nunca fue un objetivo, sino una consecuencia de vivir con estándares más altos, de cumplir tus promesas incluso cuando nadie lo exige, de dar dirección a tu tiempo y poner tu alma en tu trabajo, porque al final el dinero no es más que un eco del orden que reside dentro de ti. Muchos hombres siguen en la búsqueda de fórmulas, cursos, secretos y atajos, pero la realidad es sencilla y al mismo tiempo incómoda. No hay prosperidad sin disciplina y no hay disciplina sin amor propio. Un hombre que carece de disciplina no fracasa por falta de talento, sino porque no se valora a sí mismo. Se engaña con sus excusas, rompe sus propios compromisos y luego culpa al mundo por no creer en él. En cambio, un hombre disciplinado se convierte en su propio testigo. No necesita que lo aplaudan. Sabe que el compromiso que tiene con sus hábitos es más valioso que cualquier reconocimiento. Ese es el secreto silencioso de quienes triunfan. He conocido a personas que comenzaron desde muy poco y en pocos años lograron construir un futuro sólido, no porque la suerte estuviera de su lado, sino porque aprendieron a mantener lo correcto, incluso cuando era incómodo, lento o solitario. La constancia es la fe en acción, y la fe sin disciplina es solo un sueño. Por eso, el 10º principio, el último y más crucial, es este. La disciplina es la fe en acción. Cuando ahorras, aunque parezca un monto pequeño, cuando trabajas en silencio, cuando decides aprender en vez de distraerte, cuando optas por no rendirte, le estás comunicando a la vida que confías en que tus acciones tienen un propósito. Y la vida siempre responde, no de inmediato, pero sí de manera inevitable, porque la abundancia no es cuestión de suerte, es una ley de causa y efecto. Cada hora bien aprovechada, cada peso bien utilizado, cada emoción bien gestionada es una causa, y la consecuencia natural de esa causa es la prosperidad. Tarde o temprano, todo orden recibe su recompensa. El problema es que muchos se rinden justo antes de ver los resultados. Quieren cosechar sin haber sembrado. Esperan reconocimiento sin haber aportado valor. Desean estabilidad sin haber practicado el control. Y así es como viven. Cansados, frustrados, endeudados, persiguiendo un espejismo. Pero la auténtica abundancia no se persigue, se logra al mirar hacia adentro, porque el dinero sigue al valor, y el valor surge del carácter. Y el carácter se forja cuando aprendes a decir, no necesito que todo cambie. Para comenzar, empieza tú. Comienza con lo poco,
Comienza con lo que ya tienes. Comienza hoy. La disciplina no requiere perfección, solo pide que no te des por vencido, porque cada vez que decides cumplir, aunque nadie lo note, te vuelves un poco más fuerte. Y ese crecimiento que no se ve, ese control sobre ti mismo, es el verdadero poder que el dinero solo viene a validar. El dinero amplifica lo que eres. Si eres sabio, te hará aún más sabio. Si eres desordenado, te volverá más desordenado. Por eso, antes de pedir más, entrena tu mente para sostener lo que anhelas. Y cuando lo consigas, la abundancia no será un premio, será un reflejo de tu orden, de tu paz, de tu propósito. Mira dentro de ti, ahí está la fuente. Porque cuando una persona se controla a sí misma, no hay nada que no pueda manejar, ni el dinero, ni la libertad, ni la vida en sí. Y entonces, solo entonces, te darás cuenta de que no eras tú quien iba tras el dinero, sino que durante todo este tiempo, la vida te estaba preparando para merecerlo. Y ahora, cierra los ojos un momento. Reflexiona sobre la historia que estás creando con tus hábitos, no con tus anhelos, sino con tus acciones. Esa historia es tu legado. Y si hoy decides vivir con disciplina, valorando tu tiempo y amando tu proceso, esa historia tendrá un buen final. No porque el dinero te rescate, sino porque tú aprendiste a rescatarte a ti mismo. Porque la abundancia no se persigue, se atrae. Y se atrae cuando cada acción de tu vida demuestra que estás preparado para recibirla. Así que escríbelo, no para mí, sino para ti. Yo puedo controlarme. Porque esa frase no es un objetivo, es el comienzo de toda prosperidad.